Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar sobre un tema que en nuestras pláticas privadas nos ha parecido muy interesante porque creo que es la base de cualquier tipo de operación que queramos hacer en términos financieros, desde nuestra vida personal hasta lo que hacemos profesionalmente, ya sea un negocio, una actividad profesional independiente o incluso como integrantes de una organización, y esto es la salud financiera. ¿Cómo medimos la salud financiera de nosotros mismos? ¿Y en qué términos y qué cuestiones son las que creo que debemos considerar para que podamos decir que tenemos una salud financiera, que estamos sanos y nuestras finanzas son sanas? Y a mí me gustaría empezar la conversación, Julio. Creo que debe haber al menos algunos aspectos muy específicos donde uno pueda decir, creo que tengo finanzas sanas en mi vida. Sí, claro. Buenas noches, auditorio, y buenas noches a todos. Como bien mencionas, Manuel, este tema es bien interesante, ¿no? Hay muchos paradigmas con relación a este tema, sobre todo si hablamos de la cultura financiera a nivel Latinoamérica, en México, donde pues, nos ha costado mucho romper ese paradigma con relación a que no tenemos pues, finanzas sanas, ¿no? Siempre como que nos escudamos en muchas cosas de decir, pues no me resultan los números, no tengo lo que yo quiero, no tengo los resultados que estoy esperando, tengo deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quisiera partir aquí de lo siguiente. Primero entender, pues qué es el tema financiero, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere cuando vamos a hablar de este tema? Pues definitivamente tiene que ver única y específicamente con el flujo del dinero, ¿no? El manejo del dinero, las entradas, las salidas de dinero, el apalancamiento. Para todos nuestros radioescuchas, no quiero sonar muy técnico, pero pues cómo utilizamos el dinero, nuestro dinero o el dinero de otras personas o de otras entidades, pues para mejorar nuestros resultados en función de utilidades y de poder tener mejores resultados en términos económicos. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Hay grandes dichos y grandes paradigmas a lo largo de la historia con relación a esto del dinero. El primero que se me viene a la mente es el de que muchas de las personas creemos que si ganas más, pues hay hasta una respuesta clara sobre eso, ¿no? Dices, ganas más, gastas más. Y eso es un grave error que cometemos muchos, ¿no? Pero lo tenemos como muy en la mente del individuo, en nuestra cultura, como en México y en Latinoamérica, porque creemos que debe de ser así, ¿no? O sea, creemos que las personas que tenemos un mayor ingreso, o las personas que tienen un mayor ingreso, pues deben de consumir más productos y servicios, y no necesariamente, ¿no? Yo aquí algún día leí, les recomiendo una biografía de Sam Walton, donde él decía pues, que los ricos como él pues, son los que menos gastan, ¿no? Porque pues, todo el mundo los invita a comer, nunca pagan los estacionamientos, viajan en jets privados y llegan a los hoteles y pues nunca les cobran la tarifa, y él inclusive en su billetera pues siempre traía nada más una tarjeta de crédito y $1, ¿no? Por eso se llegaba a necesitar. Porque aprenden a utilizar el dinero de manera correcta, ¿no? Aprenden a dar el valor al dinero de la manera como debe de ser, ¿no? Muchos de nosotros pues a medida de que vamos teniendo un mayor ingreso, pues, estamos viendo cómo vamos a ocupar ese dinero en ciertos proyectos que tienen que ver con anhelos, con sueños, con ideas que tiene uno del consumismo, y no necesariamente pues, son productos o servicios que necesitemos, que sean inclusive de primera necesidad.
Entonces, cuando yo platico esto, inclusive nosotros damos un curso ahí de conciencia financiera, con los jóvenes sobre todo, donde decimos, a ver, te tienes que enfrentar primero a que vas a tener diferentes formas de obtener dinero, ¿no? Una de ellas es pues, tu trabajo. Una de ellas es tu fuente de ingreso principal. Puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser tu empresa, ¿no? Puede ser el trabajo de alguien más que te genere un ingreso. Y tienes que establecer, con base en ese ingreso, pues cómo vas a ocupar ese dinero, ¿no? Y entonces pues ahí viene como un presupuesto de gastos, ¿no? Y en los gastos yo siempre he dicho que pues, los gastos deben de ser pues, los gastos que son totalmente necesarios, ¿no? Para poder comer, para poder vestir, tener salud, ¿no? Enfrentar una situación crítica como la que acabamos de pasar, pues son gastos necesarios, son cosas que tú debes de tener dinero y debes de contar sí o sí con ese dinero, ese flujo de efectivo para poder cubrirlos, ¿no? Otro tema que quiero compartirles es, hay un programa de radio que hace unos años asistí, que me gusta mucho, que se llama Saber Gastar, es una marca registrada de un buen amigo que se llama Jaco Abundis, y él tiene una frase que dice, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Y él a lo que se refiere es, muchos de nosotros no sabemos gastar de manera correcta, entonces siempre estamos esperando que llegue dinero en los diferentes flujos de efectivo que tengamos. Hay gente que es de manera semanal, hay gente que es de manera quincenal, mensual, hay quien tiene flujos de efectivo diarios, ¿no? En su balanza de bancos, y pues todo el tiempo está pensando cómo ocupar ese dinero para gastarlo, ¿no? Y ese es uno de los graves errores que cometemos, ¿no? O sea, en vez de estar pensando en dónde invertimos ese dinero, ¿no? O cómo lo ahorramos. En este programa quiero compartirles algunas de las experiencias y algunas de las fórmulas que nosotros hemos manejado a lo largo del tiempo en el tema de seguros, en el tema de la consultoría financiera, en el tema de emprender un nuevo proyecto. Es que todo gasto debe de tener pues un propósito, ¿no? Y para esto siempre digo, si tú te preguntaras un par de veces más de qué quieres comprar y para qué lo quieres comprar, o si realmente lo necesitas, podrías disminuir ese nivel de consumismo de ciertos productos y servicios que a lo mejor no te están haciendo falta. Ya para terminar esta primera participación, cuando nosotros empecemos a romper el paradigma de que el dinero se hizo para gastar, el dinero se hizo para disfrutar, el dinero se hizo inclusive para comprar la felicidad, pues vamos a empezar a vivir de manera diferente, ¿no? Vamos a empezar a darle el valor correspondiente de forma absoluta a lo que el dinero puede hacer, ¿no? Alguna vez fuimos a una conferencia que me gustó mucho de Jürgen Klarik, allí en Guadalajara, me acuerdo que seguramente Rafa y yo estábamos ahí presentes, y decía que si el dinero compra la felicidad, ¿no? ¿Y por qué lo traigo este tema a la mesa? Porque pues, la mayoría de las personas, por ciertos paradigmas que traíamos, decíamos, pues no, la verdad es que el dinero no compra la felicidad, ¿no? Y sí, en realidad no la compra, en realidad es un medio para poder ayudar a otros en su felicidad. Y poner el ejemplo de los niños que se ayudan a través de las fundaciones, con el dinero que se recauda a través de las donaciones, para la ayuda de los niños con cáncer, en el hospital de Guadalajara, ¿no? Y es ahí donde yo puedo decir que si quisiéramos tener finanzas sanas, tenemos que empezar a entender lo que son los gastos necesarios, las previsiones, el presupuesto, los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Muchas de las personas dejamos de pensar en el futuro por comprar lo que necesitamos en el presente. No necesariamente es la estrategia correcta. Tenemos que comprar cosas que nos sirvan para el futuro, que nos ayuden en los próximos años. Invertir para poder tener finanzas sanas. Y ya para terminar, Robert Kiyosaki, que es uno de los autores que más admiro en el tema económico financiero, dice que el dinero es para invertir para que tú vivas de los rendimientos que te deje ese dinero. Es con lo que debes de vivir, que el dinero siga generando para que tú puedas nada más vivir con los puros rendimientos. Y pues yo creo que es algo que nos funcionará muy bien en las finanzas personales, ¿no? Y aquí hay algo que mencionas, hay un par de cosas que mencionas que me gustaría que profundizáramos un poco. Una es, ¿cuál es el concepto de dinero que tenemos?
porque a final de cuentas todos, cuando tenemos hablamos de una cultura, no hablamos nada más de aquella en la que vivimos, es decir, la cultura mexicana, por decirlo de alguna manera, o la cultura chilanga, o la cultura regia aquí en México, en esos estados, o la cultura del estado de Puebla. No es a ese nivel al que empezamos a hablar. Estamos hablando de la cultura que se genera a partir de la casa, de donde vives, de tus padres, de cómo ellos, de lo que tú ves que ellos hacen con el dinero y lo que ellos te transmiten a ti, de cómo se utiliza el dinero. Eso por un lado, ¿no? Que no sé si realmente eso se puede abordar desde el punto de vista educativo o desde el punto de vista de entender que no hemos entendido realmente lo que es el dinero y cómo funciona, que esa es la segunda parte. Una cosa es qué es el dinero para nosotros y otra cosa es cómo funciona. Algo muy curioso, y lo digo porque es donde encuentro yo la relación. Cuando uno va a sacar dinero del cajero y tienes una niña pequeña de 6, 7 años, que fue cuando a mí me pasó, pues ella tiene curiosidad porque tú metes la tarjeta al cajero y el cajero te da dinero y ella entiende que ese dinero, eso es algo que vale para comprar algo que va a obtener, pero lo ves salir del cajero, o sea, básicamente lo ves salir de una caja y no sabe realmente de dónde viene. Entonces es natural que ella piense que esa caja da dinero y ese dinero existe ahí y esa caja como si lo produjera. Y a mí me da la impresión de que cuando uno no se da cuenta como padre, por ejemplo, que ese momento es muy importante para explicar de alguna forma que el dinero no se genera de manera espontánea en una caja y logras hacerle entender que el dinero viene de un proceso y que va a ser otro proceso, es ahí cuando, por ejemplo, para un niño puede entender realmente el concepto y el funcionamiento. Si no se presenta ese momento, esa epifanía, por decirlo de alguna manera, el niño va a empezar a crecer con esos vicios o esos conceptos erróneos, ¿no? Que, vamos, voy a exagerarlo un poco, pero de ese niño que cree que el dinero se da o se genera espontáneamente en una caja, pasa a ser el adulto que vive con la tarjeta de crédito, porque es dinero gratis, ¿no? Yo creo, Rafa, que aquí me gustaría mucho que nos platicaras un poco de la experiencia que tú has vivido en la vida personal y como empresario. ¿Cómo ha sido este desarrollo de la cultura financiera desde tu juventud, ¿no? Realmente, ¿cómo viste esa experiencia de acercarte al dinero y a entender cómo funciona? Pues es una historia como la que podremos contar muchos de mi edad, de esta generación en la que pues los papás, en mi caso, pues mi papá a los 25 o 27 años pues ya tenía prácticamente la vida, si no resuelta, ya estaba muy avanzado, mucho más que las nuevas generaciones y todo parte de también lo que él vio en su casa. Mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, y el papá de mi mamá eran empresarios los dos, a diferentes escalas. El papá de mi mamá tenía una empresa de plásticos, y el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, tenía lo que en su momento eran tienditas misceláneas, ahí en la colonia Roma tenía una, y él pues siempre vivió de su negocio, y mi abuelo, el papá de mi mamá, pues también siempre vivieron de sus negocios. Cambió un poquito la cultura después con mi papá y con mi mamá. Mi papá pues se metió a ser empleado, él es médico y trabajó en laboratorios muy importantes como Bayer, etcétera, de laboratorios, y él se empezó a forjar como un director comercial de ciertos laboratorios, y ciertamente, aunque tenía el concepto de su papá, que era empresario, y él y mi mamá, pues los dos acabaron siendo empleados, y ellos vivían de un sueldo, y después pues empezaron a hacerse de cosas, de hacerse de propiedades. Entonces pues a los 30 o 35 años ya nos tenían a mi hermana y a mí, pues bueno, tenían una vida muy, muy tranquila, desahogada,
y no con lujos, que es lo que yo podría decir lujos, pero pues una vida muy tranquila. Entonces empiezo yo a ver que la vida de mis abuelos eran de empresarios y la vida de mis papás eran de empleados, y yo empiezo a percibir y me empiezo a ir más del lado del empleado, porque yo veía que mi papá ganaba muy bien y viajábamos y teníamos coches, pues a lo mejor sí del año y vivíamos pues muy bien. Entonces yo decía, bueno, pues esta es la vida que me espera y está muy padre. Y yo, pues obviamente, inicio con ese ciclo en mi mente y en mi cabeza de ser empleado y de ganar bien. Y bueno, eso lo cuento porque es la historia de cómo yo empecé a crecer en la juventud. Empecé a darme cuenta que lo único que quería era trabajar, meterme a ser empleado, ser gerente o ser director de alguna área de alguna empresa, y pues entro a trabajar a la banca. Y ahí es cuando empiezo a percibir que pues sí estaba muy padre ser empleado, pero había topes de sueldo y que no podías de repente crecer un poco más, ¿no? Como que yo traía una inercia distinta. Y ya es hasta que soy mucho más grande que decido separarme de toda esa parte laboral del mundo corporativo e inicio pues ya mi emprendimiento como tal, ¿no? Entonces sí, tuve varias etapas en las que viví desde abuelos empresarios, papás empleados, era extraño, abuelos que a sus también 24, 25 años ya tenían una vida hecha, mis papás también ya, y empecé a ver que después no era tan sencillo. O sea, ya empecé a crecer y empecé a entrar a la universidad y bueno, pues yo empecé a ver la vida de esa manera como hasta los 30, 32 años. Entonces, bueno, creo que hoy por hoy sí, sí mi relación con el dinero la tengo pues en paz y todo lo que viví pues me ayudó demasiado a lo que veo ahora y fueron dos mundos muy diferentes. Y a eso me refiero con cultura precisamente, porque la primera, pues los hábitos que adquirimos en casa de observar a nuestros padres, a nuestra gente cercana, finalmente sí nos marca, pero obviamente también nosotros conforme vamos creciendo vamos enfrentando ciertas situaciones que nos hacen establecer ya una relación propia con el dinero, y es ahí donde creo yo que a falta de una educación financiera, no sé si llamarle formal, que pudiera darse en las escuelas, por ejemplo, o que en algún momento dado, digo, ahora ya hay mucha información en YouTube, puede uno encontrar muchos cursos sobre formación financiera básica. Yo creo que es ahí en ese punto cuando empezamos una vida profesional a entender realmente cuál es nuestra relación con el dinero y cómo es que nosotros nos manejamos con él, cómo lo manejamos, cómo lo generamos, cómo lo gastamos, como dice Julio. Y creo que es ahí donde se empiezan a dar los vicios si no accedemos o tenemos contacto con una formación, una educación financiera adecuada. Y uso la palabra adecuada más que correcta, porque en cierto nivel podríamos decir que hay cosas que alguien hace y que a lo mejor a nosotros no nos parecen correctas y viceversa, pero sí adecuada, porque adecuada es el hecho de que puedas manejar las cosas de manera eficiente, vamos a llamarle, ¿no? Porque al final de cuentas son recursos y esos recursos tienen que ser manejados de manera eficiente para que puedan tener un beneficio y que nos puedan dar un beneficio a nosotros mismos. Amigos, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y creo que lo siguiente que tenemos que platicar, y creo que es el punto precisamente que mencionaba en la parte anterior. Julio, ¿cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que ya en tu vida profesional, cuál fue el momento en que tuviste esta epifanía, digamos, de entender cómo funciona el dinero? Para bien, vamos a llamarlo para bien. A lo mejor se deriva de alguna experiencia negativa con el dinero, pero donde tú puedas decir, este fue el punto en el que entendí cómo funciona y de ahí empecé a generar una cultura propia del dinero, una cultura financiera que derivaría en unas finanzas sanas. Qué buena pregunta. Mi respuesta no sé si decirte que fue para bien o fue para mal, porque pues han sido varias situaciones que se han presentado a lo largo de mi vida.
hace rato que platicaba Rafa de cómo fue el tema de su juventud, de su niñez, del desarrollo de su familia, me vi proyectado porque pues algo muy parecido, ¿no? Lo hemos platicado Rafa y yo. En mi caso, pues empleados de gobierno, mis papás, y pues venían de familias numerosas, porque ahorita les digo porque les cuento toda esta historia, ¿no? De familias numerosas donde, pues de 22 hermanos, 11 y 11 por cada una de las familias, tanto de mamá como de papá, pues solamente 2 de ellos, casi 3, tenían un título universitario. Venían de haber nacido en distintos lugares de la República Mexicana o en el estado de Veracruz, y llegan a la Ciudad de México y ellos se encuentran con el fenómeno de la empresa paraestatal, el desarrollo económico de las empresas como Pemex, como el ISSSTE, como el IMSS, como Compañía de Luz y Fuerza, etcétera, que en los años 50, 70, casi 80, pues era el auge, ¿no? El sindicalismo, el negocio obrero patronal, el modelo económico en el país, pues así funcionaba. Entonces, pues mucha gente aspiraba a tener ese tipo de trabajos, pues para tener una pensión, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que me hiciste. Te voy a explicar en dónde empata conmigo, ¿no? El 70-80% de mis primos, la segunda generación, los nietos, por decirlo así, pues tenemos un título universitario, ¿no? De diferentes universidades, públicas, privadas, diferentes carreras, y de pronto pues todos nos empezamos a emplear, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo nací con la idea, yo fui criado con la idea de que pues que si estudias vas a ser exitoso en la vida, y entonces yo me compré esa idea y entonces empecé a trabajar en una organización y empecé a crecer y empecé a ver futuro en una empresa, decir yo voy a ser el director de esta empresa, probablemente empezando por el director comercial o ser el director general de una empresa. Yo venía a un banco, luego pasé al tema de las aseguradoras, negocios muy prósperos y pues donde se mueve mucho dinero y donde el tema central es pues entre más puesto tienes, más ganas, tienes acceso a un mejor nivel de vida, a una mejor calidad de vida para ti, para tu familia, pero sobre todo se convierte en un círculo en el cual puede ser algo bien peligroso, donde muchas personas que han llegado a ocupar puestos importantes en compañías nacionales y transnacionales, pues han perdido todo. Esa fue la apuesta, ¿no? El ocupar un puesto importante a cambio de pues, tu familia, tu salud, tu vida, ¿no? Y pues a lo mejor 30 o 40 años después, pues terminaron despidiéndote. Cosa que alguien no se lo esperaba, ¿no? Eso para mí fue un primer ejercicio con relación al dinero, porque me di cuenta que el dinero es un medio para conseguir objetivos. Y en este caso yo lo pongo de esta forma. El dinero del empresario, del accionista, del socio, pues sirve para mantener el tema financiero y económico de una organización y que otras personas trabajen para esa organización a cambio de un sueldo, ¿no? Y al final del ejercicio, si lo vemos en términos contables, tener una utilidad. Yo estaba dispuesto a hacer eso en mi carrera profesional, a crecer de manera profesional, por llamarlo así, ocupando un mejor puesto, sin darme cuenta que yo estaba trabajando para alguien más, porque yo me di cuenta que así era el modelo que me fue inculcado por parte de mi familia, inclusive era reconocido por parte de mi familia, ¿no? Cuando yo de pronto decido que me voy a independizar, porque así veo que puede funcionar y que empiezo entonces a entender el manejo del dinero. Yo era muy mal administrador en mi época de juventud, porque yo me gastaba más de lo que ganaba, ¿no? Entonces, pues, las tarjetas de crédito al full y pues todo viviendo de, como bien dicen, del crédito y de algunas otras palancas que después de un tiempo no te llevan a ningún lado más que a tener deudas y a pagarle intereses altísimos al banco, ¿no? Y de pronto empieza a cambiar la cosa cuando empiezas a ahorrar, cuando yo que estoy metido en el sector financiero, que veo el tema de seguros, pues empiezas a ver una manera de ahorrar a través de estos instrumentos financieros, ¿no? Y te das dando cuenta de que puedes empezar a lograr cosas, que comprar una casa, que tener un terreno, que tener un carro, etcétera. Pero pues no termina ahí. Después de todo esto que les platico, a lo largo de estos años me doy cuenta que empiezo a conocer gente que tiene su propia empresa.
Entonces yo empiezo a crecer, yo empiezo a evolucionar con esa idea de tener mi propio negocio, pero mucho en el sentido de que el dinero es un mecanismo que puede ayudar a otras personas a generar dinero, a mejorar su calidad de vida. Puedo ser una fuente de empleo para otras personas y ayudar a otras familias. Yo partí de esa base. Cuando me di cuenta de eso, entonces empezó a cambiar mi vida. Empecé a crear un mecanismo, es un mecanismo que es como una máquina que genera dinero, que ese dinero te sirve para solventar tus gastos, ahorrar, invertir, poder hacer crecer tu negocio y seguir ayudando a otras personas. Entonces empiezo yo a leer acerca de estos grandes empresarios, ¿no? Pues ya les mencionaba alguno, pero pues ahí está la historia de los 10 o 15 hombres millonarios más ricos en el mundo. Y todos parten de lo siguiente, ¿no? Ellos nacieron con la intención de poder ayudar a otras personas, de poder hacer que otras personas pudieran tener un ingreso. Y lo que estaba al final de todo eso era pensar en que se iban a ser millonarios. Bueno, pues hoy ellos son los 15 o 20 o 50 hombres más ricos del mundo. La intención era hacer una actividad profesional, crear ideas, ayudar a otros, mejorar el mundo, y los llevó a tener riqueza. Y entonces eso me ayudó a mí, Manuel, a darme cuenta que el manejo financiero, el manejo del dinero, hay un libro que se los recomiendo mucho que se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Habla mucho de cómo fuimos concebidos con relación al dinero. Nuestra familia nos decía, trabaja, crece en una organización para que seas una persona importante dentro de una organización. Al ser una persona importante, vas a ser una persona reconocida por tu familia y por la sociedad y vas a ganar mucho dinero, ¿no? Y no necesariamente, porque se está dejando a un lado lo que creo que para mí es el tema fundamental de la riqueza financiera, que es la libertad y la felicidad. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Porque vivimos atrapados en un mundo consumista que creo que hace 30 o 40 años no era así, ¿no? Donde hoy tienes acceso a través de plataformas como la que hoy tenemos, que es el Internet, a todos los productos y servicios, ¿no? Y te llegan información que tu mente está pensando en cómo ocupar ese dinero, pero no de una manera productiva, no de una manera en términos financieros que genere más dinero, sino lo está pensando en todo momento de cómo gastar. Entonces, pues, el 80% de las personas está inmersa en esa burbuja, en esa rueda, como la rueda del ratón que va corriendo, ¿no? Que no puede salir de ahí, porque todo el tiempo está trabajando para pagar, para consumir, y no les permite avanzar más allá de eso. Entonces, ya para terminar mi participación, regresando a la pregunta que me hacías, pues a lo largo de estos 30 años de estudiar la universidad, de emprender como profesionista en una empresa, en una organización, y decidir tener ahora mi propio negocio y ayudar a otras personas a que tengan un trabajo, me he dado cuenta que el dinero, invirtiéndolo, es una palanca poderosa que te ayuda a hacerte de bienes, a comprar productos y servicios, pero sobre todo a ayudar a otras personas. Y eso genera riqueza, ¿no? Es un punto bien importante, porque para mí es un medio, no es un fin. Ya que logras un objetivo económico, después tienes que ver cómo puedes ayudar a lograr otro objetivo económico, cómo te puedes apalancar. Y pues los bancos y muchas instituciones financieras pues son buenos instrumentos, nada más que siempre los vemos del lado incorrecto. O sea, siempre los bancos los vemos para que nos presten dinero en la tarjeta de crédito, aunque le tengamos que pagar el doble o el triple de intereses, una hipoteca, un carro, una tarjeta de crédito, ¿no? Son instituciones nobles que, si las utilizamos de manera correcta, nos ayudan a tener finanzas sanas, ¿no? Y en estos tiempos creo que es bueno, y es algo que en este programa tratamos de hacer, invitar a la reflexión, porque tocas un tema que yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que he tenido la oportunidad de asesorar. Yo, a pesar de que soy contador público y que en algún momento ejercí mi profesión por bastante tiempo y entiendo, digamos, a nivel técnico todos los conceptos, mi relación con el dinero se dio más bien en una etapa posterior, cuando me dedico a otras actividades profesionales menos lucrativas. Y ahí, después de esa parte, voy entendiendo cómo es que realmente funciona la deuda,
y los ingresos que yo puedo generar y la manera en que lo hago. Al final de esto, todo parte de un principio. Tú tienes un monto específico de recursos que necesitas administrar y que obtienes de alguna fuente. Y tienes que lograr una eficiencia al administrar esos recursos. Se puede llamar dinero, se puede llamar comida. Vaya, desde niños vamos viendo cómo te vas tomando el frutzi, bueno, en nuestros tiempos el frutzi, que fuera quedando un poquito, ¿no? Eso es administrar, o sea, es una actividad, no llamaría yo inherente, evolutiva, pero sí es una forma en que los seres humanos tenemos de poder sobrevivir, o sea, tienes que eficientar tus recursos. Ahora, entendiendo esta parte de eficientarlos, se va sofisticando el asunto, ¿no? Entonces empiezas a ver ya socialmente, económicamente y financieramente cómo vas eficientando el uso del dinero, que es un recurso, como puedes eficientar el uso del tiempo. Y esto me lleva a lo que comentabas, porque al final de cuentas, en este año de pandemia y lo que todavía estamos viviendo en este momento, debería hacernos reflexionar en cómo nos relacionamos con el dinero, ¿no? ¿Realmente necesitábamos todas esas cosas en las que gastábamos? Y en las que gastábamos mucho dinero, ¿no? Porque evidentemente a veces tener un poco más de conciencia de lo que se gasta o menos conciencia es lo que te lleva a tener unas finanzas sanas o tener unas finanzas enfermas. Pero en este momento podríamos empezar a pensar, ¿realmente necesitaba yo estos gastos que representaban tal vez incluso hasta el 20 o 30% de mi presupuesto, de lo que ganaba? ¿Realmente ese dinero fue bien gastado? ¿Necesitaba estos bienes o servicios en los que gastaba ese dinero? ¿O con ese dinero ahora, si tengo la fortuna de tener todavía ese ingreso en ese monto, en lugar de gastarlo en eso, llámese lo que sea, puedo invertirlo, puedo comprar un seguro, puedo generar una inversión patrimonial? Es decir, creo que también este momento nos debería servir para reflexionar realmente nuestros patrones de consumo, si lo que realmente hacíamos antes y lo que consumíamos antes y la manera en que consumíamos, ahora es viable, y no estoy ni siquiera tocando temas éticos o temas incluso morales en términos del planeta, por ejemplo, ¿no? De lo que estamos consumiendo como humanidad. Simplemente a nivel personal, realmente lo que consumíamos antes y la manera en que lo hacíamos era adecuada, era correcta. Y yo creo que aquí, Rafa, sería interesante pensar en estos términos porque me parece que si no sacamos una reflexión de este tiempo, pues volveríamos a caer en los mismos patrones de consumo que necesariamente pudieron habernos tenido una posición enferma, de finanzas enfermas, creo yo. Yo, escuchando ahorita la plática, estaba pensando porque casualmente estos días estaba yo pensando en este tema de la relación que tenemos los seres humanos con el dinero, y viene mucho a colación el tema de cómo nos programaron desde chiquitos, las creencias que tenemos con el dinero o hacia el dinero. Y yo voy ligando esta parte con lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué tanto necesitábamos antes tener, no sé, la mejor pantalla de televisión, el mejor smartphone, el mejor smartwatch, el mejor, vamos, todo lo mejor? Un armario lleno de, no sé, 50 jeans, 120 camisas, 50 trajes, no sé, o sea, creo que cada quien decidirá si eso era importante o si para esa persona le importa tener lo último en tecnología o lo último en moda o lo último en autos o lo último en viajes o lo último en todo. Cada quien lo tiene que decidir. Sí nos dimos cuenta con la pandemia que no necesitas tener 50 pares de zapatos, 30 pares de tenis, porque estuvimos viviendo los meses más complicados de la pandemia
pues probablemente con 2 pares de tenis y con unas bermudas, unos shorts y 5 camisetas y punto, y se acabó. Creo que fue un ejercicio, en cada casa fue diferente, pero fue un ejercicio de decir, bueno, ¿realmente necesito todo esto? Pues la respuesta puede ser muchas. Puede ser que diga, sí, yo diario me puse mis 50 jeans, diario me puse mis 50 o 100 camisas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué relación tienes tú con el dinero? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo vives ya hoy después de una pandemia? Y lo que platicábamos hace rato fuera del aire, que seguirá la gente en un futuro, el año que sigue, que ya estemos todos vacunados, retomando otra vez ese mismo nivel, y ahí se verá realmente si aprendimos o no. Mucha gente, este periodo de tiempo, pues pudo haber ahorrado. Lo vemos hasta en impuestos, lo vemos, la gente pues ya no tuvo tanto gasto, y a lo mejor muchos sí tuvieron el mismo ingreso, los muy afortunados, no tuvo gastos. Entonces el tema de impuestos también ahí se ve un tema, una relación con el dinero. Gente que no viajó pudo haber ahorrado, y quizá la gente hoy tiene un buen capital ahorrado. ¿Qué van a hacer con él? Cada quien lo va a decidir. Probablemente salgan corriendo el otro año a viajar. Lo que no se gastaron el año pasado se lo gasten en los 3 primeros meses del año que entra. Y fue algo muy curioso ver cómo una vez que empezaron a abrir el tema de comercio en Europa o en Estados Unidos, pues la gente se volcó a las tiendas a comprarse ropa. Todas las presentaciones que ha habido últimas de Apple con los nuevos dispositivos de teléfonos y de iPads y de MacBooks y demás, es un hit de ventas, que la gente sigue gastando. Entonces, yo no lo satanizo, no digo que está mal, tampoco digo que está bien, sino que cada quien hará un ejercicio. Nuestros radioescuchas pues dirán, oye, fue buen momento para ahorrar, y ahora sí, invertirlo en una póliza de seguro, invertirlo en un negocio, invertirlo en un retiro digno, invertirlo en algo que me deje más a futuro que salir a comprarme un automóvil de 700,000 pesos o comprar una pantalla de 120,000 pesos. Pues ya cada quien lo decidirá. Creo que este programa pues, nos ayuda mucho a que podamos nosotros hacer conciencia con nuestro público y nuestro auditorio, decirles, oye, si tuviste un año entero, año y medio para ahorrar, yo no digo que ahorraron $1 millón, 100,000 pesos, 2 millones de pesos, pero si tuviste o si tienes ahora mismo ese ahorro, necesariamente tendrías que haberlo o lo vas a tener que invertir en algo que te deje más que un celular, que un auto, que un lo que sea. Esa es nuestra línea. Yo creo que nosotros tres pues, tenemos una línea de pensamiento similar, y de lo que tratamos es de que la gente pues, tenga una conciencia distinta a lo que tenía. No somos evangelizadores, me queda claro, pero sí podemos dar esa ayuda o esa plática reconfortante para nuestros radioescuchas, ¿no? Entonces, sí creo que la gente puede ahora tener un concepto distinto, y los que no, pues bueno, saldrán a comprarse celulares, viajes, y se gastarán su dinero en esto. Y a lo mejor diremos después, no aprendimos mucho. Y creo que lo importante, como mencionas, y que este programa lo que buscamos es pues darle la oportunidad o brindarle esa posibilidad de reflexión a nuestra audiencia. Como hemos platicado, por ejemplo, aquí en algunos otros programas, la idea de cuestionarse las cosas. Y es bueno cuestionárselas porque al final de cuentas implica que puedes analizar lo que estás haciendo. Y a lo mejor, como dices, Rafa, dices, sí, yo necesito 100 camisas. Bueno, perfecto, te lo cuestionaste y respondiste a la cuestión. Y hay que pensar también que evidentemente en la medida en que se gaste dinero, se mueve la economía, ¿no? Entonces, creo que aquí no podemos hablar de absoluto. Simplemente considero que si tuviste la oportunidad, por ejemplo, de ahorrar y te cuestionas qué puedes hacer con ese dinero, ese simple cuestionamiento ya te puede ayudar a decidir mejor y decir, bueno, a lo mejor sí quiero comprarme algo de ropa porque pues hasta anímicamente lo necesitas después de estar encerrado, pero voy a comprarme solamente con el 5% de lo que ahorré, me voy a comprar ropa, y el 95% de lo que ahorré
lo voy a meter, voy a comprarme una póliza de seguro, voy a comprar un terreno, voy a poner un negocio, voy a hacer algo que me reditúe en el futuro. Y creo que eso es importante porque sí deriva de la reflexión, ¿no? Y creo que lo que hemos platicado mucho en este programa es que hay que sofisticar las cosas, incluso a ese nivel, incluso a nivel personal. ¿Cómo llevas, si antes ni siquiera sabías cuánto dinero tenías en el cajero, sería bueno que ahora hayas aprendido a llevar un presupuesto y saber cuánto dinero tienes ahorita en el cajero, para que no tengas que tengas algo que gastar y tengas que atravesar la tarjeta de crédito porque no sabes ni siquiera cuánto tienes, y además tu tarjeta de crédito rebote porque tampoco sabes cuánto has gastado en ella. Esas son cosas y detalles que creo que podríamos haber aprendido, todavía tenemos tiempo de hacerlo, para poder generar unas finanzas sanas y en tiempos de crisis saber que podemos sortearlas de mejor manera. ¿No crees, Julio? Sí, definitivamente. Mira, yo soy de los que cree que en la vida hay cosas que son igual de malas el hacerlo que el no hacerlo. Entonces, uno de los conceptos que yo tengo es igual de malo el no ahorrar que el ahorrar de más. Los dos tienen un impacto financiero. O sea, lo decías muy bien hace ratito, Manuel. O sea, tampoco irte al extremo que es todo es ahorro, porque ahorro no significa nada más acumular dinero, significa también dejar de hacer algunas cuestiones, algunas actividades, algunos movimientos que generan gasto, ¿no? El tema de energía, el tema del consumo de algunos productos, el tema del agua. O sea, ahorrar significa optimizar los recursos. A veces es muy malo optimizar recursos si no lo haces de la manera correcta, porque te impide llegar a los resultados, el ahorrar de más, ¿no? O disminuye la calidad de tus objetivos. Es igual de malo el invertir de más que el no invertir. O sea, no puedes invertir todo tu dinero. No puedes poner en riesgo todo tu flujo de efectivo. Una parte se invierte, ¿no? Inclusive hay fórmulas para esto que dice, dependiendo de dónde provenga la fuente de tu ingreso, es el porcentaje que debes de invertir, dependiendo de los sectores económicos. Una parte de inversión. La otra es flujo, la otra es pago de gasto corriente, ¿no? No lo puedes invertir todo, pues si no, ¿cómo te quedas para pagar la renta, la hipoteca, la luz, la comida? Es igual de malo el no gastar que el gastar. O sea, la persona no puede vivir sin gastar, porque anímicamente, psicológicamente, emocionalmente tiene un impacto que deteriora inclusive la salud del individuo. O sea, hablo en términos muy generales porque debe de haber un justo medio, ¿no? Lo decían bien hace rato. O sea, si ahorita vamos a salir de esta pandemia y vamos a volver a ser los mismos que hace 2 años, pues no aprendimos nada. De nada sirvió esta experiencia global que nos ha dejado el que nos tuvimos que retraer a nuestros hogares, dejar de consumir algunos productos y servicios. Yo pongo el ejemplo de clientes en el tema de seguros, ¿no? Pues a lo que me dedico. Pues clientes con carros últimos modelos parados 6 meses sin poderlos mover, muriéndose en el Ángeles del Pedregal sin tener para pagar la cuenta, con carros de $1,000,000, ¿eh? Porque no alcanzó con el Mercedes-Benz, no alcanzó con el BMW. Eso sí, eso era hace 3 o 4 años en los que salías y pues era importante que te vieran en tu carro último modelo. No, hoy es más importante que ahorres y te compres un seguro para protegerte la salud tuya y de tu familia, ¿no? Oye, hoy es más importante que el dinero que ahorraste, como bien lo decía Rafa, con la caída económica en todos los mercados, pues lo pongas a trabajar para que se recupere, no que lo dejes en el banco otro año, porque pues ahí los únicos que van a ganar dinero es el banco, no tu dinero. Entonces, cosas como esas son las que hoy tenemos que ocupar en positivo para demostrarnos realmente si nos sirvió esto que pasó. Ya por último es que si llegas a hacer exactamente lo mismo, pues ahorita todas las compañías estamos ávidas de captar clientes. Entonces vamos a empezar a bombardear a todo mundo con publicidad, mercadotecnia digital, redes, para que consuman nuestros productos y servicios. Y la gente está tan ensimismada en el proceso que pasó de estar en su casa, estar ahorrando, que va a salir a comprar todo lo que se le ponga enfrente, ¿no?
Y es como, pues ahorita, cuántas, de lo que va del año, cuántas noches Palacio y cuántas noches de quién sabe qué de Liverpool ha habido, las que no había en 3 años, ¿no? Y la gente va y abarrota las redes con la compra de productos y servicios. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque hoy la empresa más que creció más en el mundo en cuanto a acciones, pues es Amazon. Eso nos está diciendo lo que está pasando. Y la tendencia que se está esperando para el próximo 2 o 3 años de Amazon es que crezca 3 o 4 veces más lo que creció nada más en el 2020, ¿eh? O sea, sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todo el mundo va a querer salir a comprar viajes, todo el mundo va a querer salir a comprar carros, todo el mundo va a salir a comprar ropa, a los restaurantes. No va por ahí, no va por ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces vamos a estar peor que hace 2 años, ¿no? Y creo que es algo que nos gusta platicarlo porque pues hemos pasado por esos procesos de reflexión, de experiencia. Hemos tenido todos en algún momento problemas económicos, a lo mejor incluso derivados de la ignorancia misma, ¿no? De no conocer y no saber cómo funcionan las cosas. Yo creo que es importante para nuestra audiencia y lo digo no en los términos, no en los términos nada más de publicidad, por llamarlo de alguna manera, pero creo que todos tenemos, y ahí me atrevería incluso a decir que pecamos de soberbios cuando creemos que lo que hacemos con nuestro dinero es lo mejor. Y siempre pensamos que lo que estamos haciendo, sea lo que sea, es lo mejor y no puede haber otra manera mejor, porque si hubiera una manera mejor, pues nosotros mismos la estaríamos haciendo. Y creo que es necesario cuando se tocan estos temas, que es un tema delicado, hay que cuestionarse las cosas y partir de una actitud un poco, vamos a llamarle filosófica, en términos de decir, creo que puedo aprender más, creo que podría entender mejor cómo funcionan ciertas cosas para poderles sacar provecho. Y en ese sentido retomo lo que mencionábamos hace rato sobre la educación financiera. Creo que no importa la edad, creo que en cualquier momento puedes sofisticar tu conocimiento financiero de las cosas, desde lo más básico para un niño hasta personas mayores que puedan estar descubriendo que han hecho o cometido ciertos errores con su dinero durante los últimos 40 años y están en tiempo de corregirlo. Yo creo que es bueno que nuestra audiencia lo considere y se acerque. Digo, nosotros con todo gusto, cualquiera de los tres podemos asesorarlos en términos de educación financiera, pero primero creo que es necesario entender y decir, creo que puedo aprender más, creo que puedo sofisticarme en términos de mis finanzas personales. Y eso es una actitud, y creo que esa actitud nace simplemente del cuestionamiento de si estamos haciendo bien o no las cosas. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa y me gustaría que cerráramos un poco, aparte de la recomendación de la semana, pues con un tip, digamos, un consejo muy específico, Rafa, Julio, de cómo podríamos, cómo nuestra audiencia podría, si bien puede ser hacer esa reflexión de cómo maneja el dinero, o un consejo para que puedan empezar a manejarlo mejor o dirigirse hacia un estado de finanzas sanas. Bueno, yo les recomiendo que primero analicen cuáles son sus gastos. Partamos de ahí. Analicen cuáles son sus gastos fijos y sus gastos que se presentan de manera no tan recurrente para que podamos hacer un presupuesto. Esa es mi primera recomendación, ¿no? Bueno, yo lo primero que les diría como recomendación es de lo que hablábamos hace un momento. No salir corriendo, aunque tengas toda la intención, las ganas de adquirir tu mejor viaje, el mejor teléfono, el mejor guardarropa, que te frenes un poco. Ya sabemos que hoy las tiendas y los portales están llenos de compras y de ofertas y demás. Precisamente es por eso, porque están buscando pues ese dinero que se quedó ahorrado ahí durante más de un año, lo están buscando. Te lo quieren arrancar de alguna forma. Vamos a verlos un poco como histéricos, ¿no? Creo que lo mejor que puedes hacer es date
tiempo de pensar si realmente lo que estás buscando ir a comprar mañana corriendo, realmente lo vas a necesitar. Y no es que no lo adquieras, sino que vete con medida. Yo ese es un consejo que les daría, que los razones, y si tu razonamiento te dice ve por él, pues dátelo, cómpralo, pero piensa en que las pandemias llegan y se quedan 1 año y medio y el dinero no lo sabes cuánto te va a durar. Y creo que mi recomendación básica sería darse el tiempo de reflexionar, porque precisamente, por ejemplo, para analizar nuestros gastos, pues sí necesitas sentarte y realmente ponerte a pensar, a ver, ¿en qué estoy gastando mi dinero? Y hacer una lista en papel o en una hoja de cálculo, pero realmente tomarse el tiempo para hacerlo. De otra manera, vuelve a ser un proceso, digamos, informal, algo que tenemos en la cabeza y que fácilmente se puede olvidar. Entonces, yo creo que mi recomendación sería formalicen su proceso, anoten las cosas, siéntense, dense el tiempo y anoten las cosas. Y de esa manera se van a dar cuenta realmente cómo andan en sus finanzas. Y amigos, bueno, estamos llegando al final del programa. Rafa, tu recomendación de la semana. Mi recomendación, conéctate con el dinero de Jürgen Klarik. Lo encuentran en Amazon, en digital o en físico. Julio, tu recomendación de la Sí, semana. mi recomendación es una película que está en Netflix que se llama Minimalista. Véala, está muy buena, también les va a dar varios tips para desprenderse de las cosas materiales. Sí, a mí me parece un gran documental ese Minimalista. Y yo me gusta mucho recomendar este libro porque me parece que tiene las bases muy interesantes de cómo funciona el dinero, que es El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Creo que es una base para poder inclusive retomar los conceptos propios acerca de cómo nos relacionamos con el dinero. Y bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco mucho, Rafa, Julio. Espero que este programa en particular, ahora que estamos saliendo de la pandemia, sea interesante para la audiencia, sobre todo para que puedan replantearse algunas de las cosas que nos han sucedido durante el año. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar algunas cuestiones interesantes sobre cómo manejar el dinero, sobre educación financiera, y claro que pueden contactarnos a través de las redes del programa y todos con mucho gusto podemos asesorarlos y apoyarlos en esta relación tan difícil con el dinero. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Rafa, Julio. Sí, que estén muy bien, les damos gracias por escucharnos y que tengan bonita noche. Gracias por escucharnos, que tengan una muy buena semana y pues nos estamos viendo próximamente. No dejen de escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hasta la próxima. Listo. Bien. Sí, se escuchó bastante bien. Sí, muy dinámico. fluido. Sí, eso es. Qué bueno, me gustó. Hay que hacer estos programas así también. A romper la rutina. Sí, que no sea tan Fluyó. tan armado y como tan digo, esquematizado. está bien que hagamos lo otro, pero pues este tipo de programa está como más light, está más relajado y pues sí, como lo dicen, platiquemos de negocios después del trabajo. Ah, bueno. Sí. Dale, pues. Sí, ahí los busco. Pues, tuvimos algunos avances, Manuel, con lo otro que traemos del proyecto. Pocos, pero ahí va. No nos desesperemos, cabrón. Sí, ha estado. Mira, va a ser de calma. Hay que organizarnos para ver si nos podemos echar otra reunión. Órale. Para ver algunas de las cosas que hemos ido trabajando y pues irla afinando, porque creo que, o sea, ahorita es una buena, o sea, está bien tener ese contacto, pero a lo mejor habría que ver y pensar en términos de crear un modelo para poderlo empezar a aplicar en desarrollos inmobiliarios de otras personas. Totalmente de acuerdo. Porque pues gracias, Meni. Gracias, Rafa. Bueno, saludos en casa. Nos hablamos mañana. Cuídense mucho. Descansen. Bye. Descansen. Bye.